Hola amigos de Sisteméxico, mi nombre es Rodrigo, les enviamos un cordial saludo. El día de hoy hablaremos del uso de los campos calculables en un reporte ejecutivo. En nuestro sistema ingresamos a creación de reportes ejecutivos y vamos a trabajar con el reporte de análisis de ingresos por año. Hacemos clic en el botón diseño. Esto nos abrirá el diseñador del reporte ejecutivo. Para agregar un campo calculable nos vamos a la pestaña de origen de datos y observamos el botón de añade campo calculado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar un campo calculable que nos permita, por ejemplo, en esta herramienta de ingresos por concepto, que es una herramienta de cubo, podemos observar que nos especifica cada uno de los conceptos, pero no sabemos, por ejemplo, la clave del concepto. Entonces vamos a hacer que, aparte de que nos indique el nombre del concepto, que lo obtenemos en el dato concepto, vamos a concatenar, vamos a hacer que podamos que nos permita visualizar la clave del concepto y además el nombre del concepto. Esto lo podemos hacer con la ayuda de un campo calculable. Añadimos el campo calculable y podemos observar el editor de las expresiones, en donde en la parte superior vamos a ingresar la función para hacer que podamos concatenar la clave del concepto con el nombre del concepto. Vamos a primero explicar cómo se encuentra estructurada esta pantalla del editor de expresiones. Podemos observar que aquí tenemos las funciones que tenemos disponibles, las clasificaciones, funciones de fecha y hora, funciones lógicas. Por ejemplo, la que vamos a usar va a ser esta de I y F. Vamos a explicar en un ejemplo cómo aplicar esta función. Funciones matemáticas y la de las funciones de cadena, que son las que vamos a utilizar. Por ejemplo, la que vamos a requerir en este momento es la de concat, para concatenar la clave del concepto con el nombre del concepto. Podemos observar que también tenemos otras secciones, la de operadores, la de los campos que tenemos disponibles para el diseño de nuestras funciones, constantes, verdadero y falso, y parámetros. Este uso de parámetros lo vamos a explicar en otro video. Continuamos con la sección de campos que requerimos. Primero, en el primer parámetro nos pide una cadena. Iremos ingresando las cadenas a concatenar, separadas por una coma, podemos observar. Primero va la clave del concepto. Luego vamos a separar la clave del concepto del nombre del concepto con un guión. Y por último vamos a ingresar el nombre del concepto. Hacemos doble clic sobre concepto. Podemos observar que ya tenemos la clave del concepto separada por un guión y por último el nombre del concepto. Hacemos clic en aceptar y podemos observar que ya se agregó el nuevo campo calculado. Vamos a editar el nombre y vamos a ponerle clave y nombre concepto. Ya tenemos el nuevo campo calculable. Ahora lo que vamos a realizar, en donde tenemos, por ejemplo, una vez seleccionado ingresos por concepto, observamos cómo se encuentra configurado. En las filas tenemos indicado que vamos a mostrar el concepto. Ahora, en vez de mostrar solo el concepto, arrastramos el nuevo campo calculable que acabamos de crear y lo soltamos en donde está el campo actual, que es de concepto. Pudimos observar cómo cambió la tabla. Ahora ya está clasificado por el nombre de concepto, perdón, por la clave y el nombre del concepto. Vamos a hacer un poquito más grande la herramienta para que se pueda apreciar de una manera más fácil. Podemos observar que, por ejemplo, la colegiatura tiene la clave 00, la inscripción, por ejemplo, libros de texto con la clave 11. Aquí tenemos otro tipo de colegiatura, pero con la clave 2. Y así podemos observar lo que nos permite realizar un campo calculable para concatenar, por ejemplo, varios datos, que en este caso fue la clave del concepto y el nombre del concepto. Vamos a actualizar
nuestro reporte para hacer otro tipo de campo calculable. Hacemos clic en el botón actualizar. Y ahora lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Vamos a hacer que en vez de que, por ejemplo, aquí en donde dice ingresos por cajero, en vez de que nos salga la palabra administrador, que cuando la palabra sea admin, vamos a hacer que nos diga la palabra administrador. Si el cajero es admin, le ponemos el texto administrador. Y si no es admin, ponemos el texto original. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Con un campo calculable. Vamos a origen de datos, agregamos un campo calculable y vamos a hacer uso de la siguiente función lógica, el IIF, que primero nos pide en el primer parámetro ingresar una expresión para identificar si es verdadera o falsa. Lo que podemos hacer es ir a campos, ingresamos el tipo de usuario, que en este caso son los cajeros, y vamos a comparar. Por ejemplo, aquí podemos ponerlo manualmente o lo podemos poner con ayuda de estos botones para insertarlo rápidamente. Vamos a comparar si el texto que viene en ese registro contiene la palabra admin. Si tiene la palabra admin, en el segundo parámetro debe ir el valor verdadero, que en este caso, debe ir la respuesta del valor, o sea, cuando sea verdadero. Y cuando sea verdadero, cuando sea admin, lo que queremos que diga es la palabra administrador. Pero cuando no sea la palabra admin, lo que queremos es mostrar el valor original, que en este caso es el valor del campo usuario. Entonces ingresamos el campo usuario. Entonces explicamos nuevamente cómo funciona pues esta función, que es IIF. Nos vamos a comparar un valor donde cuando sea verdadero vamos a ingresar lo que queremos mostrar, y cuando en el segundo parámetro, y cuando sea falso en el tercer parámetro ingresamos el valor. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos el campo calculable. Vamos a cambiar el nombre, por ejemplo le ponemos usuario personalizado, aceptar. Y ahora, una vez seleccionada ingresos por cajero, podemos observar cómo se encuentra configurado, donde aquí tenemos la que se encuentra agrupado por usuario. Vamos a reemplazar esta columna que es de la base de datos y eso se llama usuario, por esta que es el campo que acabamos de crear. Lo reemplazamos y podemos observar que efectivamente cuando el registro contiene el usuario admin, lo va a reemplazar por administrador, y de lo contrario va a poner el nombre del usuario original. Entonces, para agregar un campo calculable, ingresamos a través del botón añade campo calculado. Recuerden, necesitamos ingresar una expresión. Disponemos de varias funciones para poder crear nuestra expresión. No necesariamente como respuesta, o sea, debemos retornar una cadena, puede ser un valor numérico, puede ser una fecha, etc. El tipo de valor devuelto lo podemos configurar al hacer clic derecho sobre el campo calculable, tipo de campo, y podemos observar los tipos de datos que tenemos: cadena, entero, decimal, booleano, fecha y hora, o también puede ser un objeto. Con esto concluimos el tutorial. Les recordamos que para cualquier duda estamos a sus órdenes.